Guiones y guionistas, capítulo 73. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del espectacular mundo de los guionistas y el protagónico arte de los guiones. Hoy voy a hablar de un libro muy sorprendente que es muy especial para mí. Me refiero a El espectador es el protagonista, de Daniel Tubau. Y es especial porque, bueno, yo conocí a Daniel en mi primer trabajo hace 24 años, en el gran juego La Oca, y la vida nos ha juntado muchas veces y la verdad es que le tengo mucho cariño. Dani Tubau es guionista, es escritor y es profesor de guión, y también es autor de otros 2 libros de guión imprescindibles: Las paradojas del guionista y El guión del siglo XXI. Ambos también publicados por Alba Editorial y son, la verdad es que los 3 unos libros súper aconsejables. Os pongo el link a Amazon, con lo cual si os animáis os lo podéis comprar, que siempre va a ser mucho más interesante que escucharme a mí, que básicamente lo que voy a hacer va a ser un resumen. Obviamente el libro siempre va a ser muchísimo más de lo que yo pueda deciros aquí. Y el libro del que voy a hablar hoy, el del espectador es el protagonista, tiene un punto de vista muy sorprendente y contradictorio con la mayoría de manuales de guión. Pero bueno, eso lo veremos ahora en un ratito. Estoy muy feliz por el éxito que ha tenido el planner de guión. Ya hay varios de vosotros que estáis utilizándolo para escribir vuestros guiones y como he recibido peticiones me estoy planteando hacer nuevos planners. Pero antes de ponerme a ello me gustaría saber vuestra opinión, por lo que he montado una encuesta. ¿De qué queréis que haga planners? ¿De biblias de series? ¿De webseries? ¿Planners de personajes? ¿Planners de formatos televisivos? ¿De documentales? ¿De narrativas transmedia? Los que estáis suscritos a la newsletter ya lleváis varios días contestándome a la encuesta, pero los que no, bueno, además de suscribiros a la newsletter, si queréis, que está la casilla para suscribiros en la web, bueno, pues podéis buscar la encuesta en la página de Facebook de Guiones y Guionistas. Os agradecería mucho que la contestaseis, porque, bueno, solo llevará 20 segundos y la verdad es que me interesa mucho vuestra opinión. Porque, bueno, al fin y al cabo, si hago el planner es para vosotros, con lo cual me gustaría hacer el que realmente os vaya a ser más útil. Os pongo el enlace en el texto de la web. Por cierto, sigue la oferta que os hice el martes pasado. Regalo el planner de guión a todos los que se suscriban a los cursos de la plataforma. La oferta está en pie hasta el martes próximo, por lo que los que estéis interesados no os despistéis. Y los que ya estáis suscritos a los cursos tenéis una clase más del curso de programas gratuitos de guión. Hoy vamos a ver el programa Fade In, un software muy completo que te permite cosas como insertar imágenes en el propio guión o extraer desgloses e informes de los elementos del guión. Y ahora sí, vamos con El espectador es el protagonista, manual y antimanual de guión, que ese es el título del libro de Daniel Tubau. Un libro en que su autor no se limita a examinar los errores difundidos por los gurús del guión, ¿no? Los errores según él, sino que también ofrece herramientas como el método empático para hacer frente a los desafíos narrativos. Yo voy a dividir el libro en 2 podcasts. En el primero veremos la parte de antimanual, es decir, en qué consiste su crítica a los teóricos del guión y su tesis sobre por qué el espectador es el protagonista. Y en el podcast de la semana que viene veremos la parte de manual, es decir, la propuesta de Dani sobre cómo debemos escribir un guión teniendo en cuenta que el espectador es el protagonista. Una propuesta que se basa en 2 etapas. Primero el sistema de pasos y después el método empático. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana en lo que veremos un poquito qué propone. Y ahora sí, ya vamos con el libro. Simplificando, la tesis del libro es que, según Daniel, desde hace décadas los guionistas examinamos la estructura de nuestros guiones pensando en las cosas que pueden sucederle al protagonista y olvidando que lo que realmente debe preocupar a un narrador es lo que le sucede al espectador. Según Dani, los teóricos proponen diversas estructuras para el guión, con más o menos actos, secciones, partes o segmentos. Bueno, pues yo que sé, por ejemplo, Sid Field, McKee, Linda Seger hablan de 3 actos, Thompson habla de 4 actos, yo que sé, las obras de Shakespeare tienen 5 actos, John Truby, otro teórico, habla de los 7 pasos, luego hay otro que habla de los 9, bueno, o sea, hablan de muchos tipos de actos. Pero bueno, lo importante es que tengan los actos que tengan, todas estas estructuras justifican sus diferentes partes y accidentes, puntos de giro, incidentes incitadores, clímax, crisis
o desenlaces en función de lo que le sucede al protagonista. ¿Y cuál es el error de todo esto según Tubau? Bueno, pues el error es que toda la estructura se explica y analiza en función de lo que le sucede al protagonista, que todo se construye a partir del examen de dónde está ahora y dónde está después, de qué desea y de qué consigue, de qué obstáculos encuentra y de qué planes elabora. El error consiste en que, al examinar la estructura, nos preocupamos de manera exclusiva por saber dónde está el protagonista, porque lo que verdaderamente le tiene que preocupar a un narrador, a un guionista, es dónde está el espectador. Según Dani, este error afecta de forma directa al trabajo del guionista porque implica una pobre comprensión del arte narrativo. Por decirlo de otra manera, el lector de este libro probablemente conoce este artificio narrativo llamado MacGuffin, que sirve para tener ocupados y preocupados a los personajes. Por ejemplo, los planos de la fortaleza, las bombas atómicas a punto de caer, todos estos terribles problemas que no deben preocupar realmente al guionista, pero sí obsesionan a los personajes que corren de un lado a otro a lo largo de la película intentando desactivar las bombas atómicas o buscando los planos. Pues bien, todo esto en una película, los personajes, las tramas, todo es solo un gigantesco MacGuffin, cuyo único fin es que el espectador se mueva de un lado a otro. Es como llevar el concepto de MacGuffin, ¿no? Aquí Dani lo lleva a realmente toda la narración, todo el relato es un MacGuffin para el espectador. Es todo engaños que le llevan para un lado para aquí, ahora el personaje va para allá, la otra va por aquí, ahora para allá, porque lo que hacen es llevar al espectador para un lado, para otro, para otro, para otro. No son todos elementos para crear esa especie de MacGuffin que es realmente un guión de audiovisual, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué el espectador es el protagonista. Claro, Dani lo que hace es ir directamente a un ejemplo, ¿no? Como que siempre las cosas con ejemplos se entienden mejor. Él dice, pensemos en una película como El show de Truman, de Peter Weir. Lo primero que ve el espectador es un monólogo del actor Ed Harris, quien, con una boina estilo artista francés, nos dice que la gente ya está cansada de esos actores tan falsos que repiten sin más sus líneas de diálogo. Ahora los espectadores buscan algo más real. Comienzan entonces a aparecer los créditos de la película, pero enseguida descubrimos que no son los del show de Truman que estamos viendo, sino que pertenecen a El show de Truman, una serie o reality que los espectadores, los del mundo de la ficción, ven en sus hogares cada noche. En vez de aparecer en los créditos el director que esperábamos, Peter Weir, que es el director de la película, leemos creado por Christoph. Y enseguida deducimos que Christoph es el tipo de la boina que nos estaba hablando, lo que nos confirma su inmediata reaparición en pantalla. A continuación empezamos a ver a varios actores que explican a cámara lo que significa trabajar para el show de Truman. Bueno, y Dani va contando un poquito más de la primera escena del show de Truman. El caso es que lo que propone Dani es que si construimos una estructura anotando en una columna lo que le sucede a Truman, ¿no? Que sería un poco lo que le sucede al personaje, y en otra lo que nos sucede a nosotros, al espectador, obtenemos lo siguiente. Y aparecerán distintas columnas donde va separando. Entonces, por ejemplo, en la primera columna, que es la del protagonista, en la primera escena, o sea, en la primera imagen no aparece nada, pero en la del espectador sí aparece un hombre con boina francesa, Ed Harris, habla a cámara. Han llegado a cansarnos los actores falsos, ¿no? Y menciona a Truman. En las siguientes imágenes vemos por un lado, en la columna del protagonista, aquí sí vemos algo, vemos a Truman que habla al espejo del baño y dice algunas tonterías, y en la del espectador vemos a un hombre joven, claro, ahí no sabemos quién, solamente vemos un hombre joven, no sabemos quién es, habla al espejo del baño como si fuera cámara, ¿no? Que pone live, ¿no? En directo. Después en la columna del espectador pone créditos, protagonizado por Truman Bundan como él mismo. Claro, todo esto el personaje no lo está viendo, el personaje simplemente se está mirando al espejo. La siguiente imagen es Truman sigue hablando, esto en la columna del espectador, a veces no está claro si se dirige a alguien o si solamente habla consigo mismo, y en la columna del espectador el hombre joven habla al espejo del baño como si fuera cámara. Lo que voy a hacer voy a hacer una foto de esta página y la voy a poner directamente en la web para que lo entendáis un poquito más en el post. Y bueno, el caso es que esto de las dos columnas lo va poniendo por las dos páginas, lo analiza un poco más, pero bueno, esto era un poquito para que vierais el ejemplo. Y dice, como se puede observar, hay ciertas cosas que le suceden a Truman y ciertas cosas que nos suceden a nosotros. De vez en cuando algo sucede, tanto para Truman como para nosotros. Los espectadores, en cualquier caso, sabemos todo lo que sabe Truman y además alguna cosa que él no sabe. Lo que crea una interesante expectativa que hace preguntarnos, ¿llegará Truman a descubrir que le están engañando? A medida que avance la película iremos descubriendo las respuestas y también sabremos que el engaño no ha sido perfecto, porque Truman sospecha desde hace años que en su vida sucede algo raro.
En ocasiones, el personaje de una película o de una serie sabe algo que ignora el espectador, como el propio Truman, que esconde un secreto que los espectadores tardarán en descubrir. Esto podría hacernos pensar que la estructura debe construirse en función del personaje, pero esta sería una conclusión muy apresurada. Incluso cuando el personaje sabe más, el espectador obtiene, gracias a su ignorancia, todo tipo de emociones. El manejo de la información, su distribución o reparto entre los diversos personajes y entre los personajes y el espectador es una de las herramientas más provechosas en manos de un buen guionista y puede dar lugar a suspense, a sorpresa, misterio y otras muchas emociones. En definitiva, incluso cuando los personajes saben más cosas que el espectador, lo importante desde el punto de vista narrativo será la ignorancia del espectador y el momento en el que esa ignorancia desaparecerá, ¿no? Como si os fijáis, ya Dani desde el principio está dando toda la importancia del relato, de la historia, a lo que ve el espectador, a el relato, no tanto a la parte de la historia que es el desarrollo del protagonista, ¿no? Lo importante ya no es tanto qué le pasa al protagonista, sino de lo que le pasa al protagonista, qué es lo que le estamos contando al espectador. Porque hay cosas que le estamos omitiendo, hay cosas que sabe el espectador y no el protagonista, hay cosas que sabe el protagonista pero no sabe el espectador y eso están generando cosas en el espectador. Bueno, eso es como el primer concepto grande que explica Dani Tubau. Luego en otro capítulo habla de la obsesión por los personajes. Él dice, ahora que he explicado de manera apresurada y provisional por qué cree que debe orientarse y corregirse la estructura en función del espectador, intentaré explicar por qué quienes examinan la estructura se centran casi sin excepción en las desventuras del personaje. Una razón es que a menudo el personaje y el espectador les pasan las mismas cosas, o al menos comparten la misma información o falta de información. Básicamente como que muchas de las cosas importantes que le pasan al espectador también le pasan al personaje, lo que puede explicar la tendencia a pensar que todo lo que le sucede en la estructura le pasa al personaje. Pero si examinamos atentamente cualquier película, descubriremos que al personaje le pasan muchas cosas, pero que al espectador le suceden todas. Hablando, obviamente, de una forma narrativa. O sea, al personaje le van a pasar muchas cosas que el espectador no va a saber, pero dentro del relato, todo lo que está pasando le está pasando al espectador, porque el espectador está viendo toda la película, ¿no? Que es por eso realmente ahí es donde estriba la importancia del relato, de lo que se cuenta al espectador, que es lo que ve, ¿no? Él dice cómo Sid Field en el libro del guión y en el manual del guionista insiste una y otra vez en la importancia de la estructura, que debe ajustarse a su paradigma en 3 actos y 2 puntos de giro. Ahora bien, esos 2 puntos de giro y los momentos importantes de la estructura, para él se refieren siempre a la trama o al personaje. No tanto al espectador, ¿no? Luego, por ejemplo, Robert McKee dice que va más allá y conecta la estructura con el personaje de forma indisoluble, ¿no? Dice McKee, la función de la estructura consiste en aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles y a causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a cabo acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma que se vaya revelando su verdadera naturaleza. Claro, según Tubau, la percepción de McKee es un poco ingenua, ¿no? Del arte narrativo, porque según Tubau, un buen narrador puede conmover, asombrar, entusiasmar o interesar al lector o al espectador sin que su protagonista tenga que ser sometido necesariamente a ninguna presión, sino tan solo descubriendo aspectos de este personaje o de su mundo que hasta entonces no se habían mostrado, o estableciendo conexiones entre distintos personajes o situaciones. Y pone un ejemplo clásico de Edipo. Cuando Edipo y su madre están a punto de acostarse por primera vez, no saben que son hijo y madre, y en consecuencia no sufren ninguna presión. Toda la presión está en el lado del espectador, que sí sabe lo que ellos ignoran. Claro, ¿no? Cuando realmente el espectador tiene más información que los personajes, ¿no? Cuando se genera ese suspense, ¿no? Donde el espectador sabe más que ellos, ahí realmente el personaje no tiene ninguna presión, no tiene ninguna tensión, él simplemente va desarrollando un poco su devenir, pero claro, el espectador sí lo sabe, con lo cual ahí es el espectador el que está sufriendo para que Edipo no se acueste con su madre, porque es el espectador el que tiene toda la conciencia de la tragedia que eso es, ¿no? De la ruptura de tabú. Claro, cuando más adelante en la tragedia Edipo se da cuenta de lo que ha hecho, sí, ahí viene toda la fuerza de la tragedia. Pero claro, el espectador lleva sufriendo mucho tiempo esa tragedia, no tanto como el personaje, ¿no?
También comenta cómo en Anatomía del Guión, el libro de John Truby, bueno, también identifica estructura y personaje ofreciendo una estructura en 7 pasos sencilla y otra más elaborada en 22 pasos. Bueno, en la primera habla los 7 pasos, que son debilidad y necesidad, deseo, adversario, plan, lucha, autorrevelación y nuevo equilibrio. Y luego ya en la estructura de 22 pasos, Truby propone trabajar con 4 columnas, que no se centran solo en el personaje, sino que se ocupan también de la trama, del mundo narrativo y del argumento moral. Puede ser interesante usar estas columnas, pero ¿dónde está la del espectador? Tan solo aparece de manera explícita en el paso 16, que es el llamado revelación del público. Pero aparece en un momento muy avanzado del relato. Esto es un poquito como para ver un poquito la crítica que hace a los teóricos que nunca hablan del espectador, ¿no? En otro epígrafe, Dani habla de la vida privada de los personajes. Y él comenta, bueno, pues como muchos guionistas, al igual que muchos actores, se esfuerzan en construir elaboradas biografías de los personajes antes y después de la acción contada en el relato, ¿no? Se preguntan cómo eran los padres, quién fue la primera novia, bueno, y millones de cosas como para desarrollar personajes. Bueno, él dice que, bueno, eso no es una pérdida de tiempo, porque todo lo que sea dar vueltas en torno a los personajes y nuestra trama puede ser útil, y que un guionista o un escritor, bueno, pues te sientes más seguro cuando en la historia conoces todos los detalles del mundo y de los personajes, ¿no? Pero que la vida interior del personaje que no esté en las páginas del guión o en los fotogramas de la película, luego es solo una hipótesis y que cada lector o espectador va a tener la suya. O sea que lo que va a importar realmente es cómo vamos a reflejar todo eso que hemos pensado en nuestro guión. O sea, una vez más nos está hablando de que lo importante ya no es tanto lo que pensemos y preparemos de la historia y del personaje, sino lo que luego vamos a traslucir en el relato, en el guión, ¿no? Que es un poquito lo que va a ver el espectador. Y claro, critica que cuando se convierte en una obsesión el deseo de elaborar complejas biografías de los personajes detalladas de principio a fin, y cuando se construye la estructura exclusivamente en función de los puntos de crisis, los cambios y las transformaciones de los personajes, y no en la percepción que el espectador tiene o no de todo eso, que se está cometiendo casi seguro un error. ¿Y por qué? Bueno, porque el guionista muchas veces pierde la noción de lo que realmente está contando en su guión, porque sabe tantas cosas acerca del personaje que de manera intuitiva e inconsciente da por supuesto que el espectador también sabe todo esto. Pero la verdad es que los espectadores solo saben lo que hay en la pantalla o lo que leen en el guión, ¿no? Es una de las máximas, ¿no? Que cuando uno escribe un guión, o sea, que solamente existe lo que está en el guión, ¿no? Y claro, hay veces como que de repente tener mucha información sobre el personaje a veces puede ir en nuestra contra, ¿no? Él dice que, claro, en la actualidad muchas veces los guionistas como que nos sentimos obligados a justificar el comportamiento de nuestros personajes rastreando en los traumas, en las frustraciones del pasado, y que cuando han elaborado esta justificación creemos que también han logrado hacer verosímil su comportamiento. Pero claro, si toda esta búsqueda del pasado de los personajes no se refleja en el guión y se limita a ser solamente una intensa sesión de terapia que el guionista aplica a sus personajes, eso realmente no te va a llevar a nada. Y lo siguiente que hace es hablar de Shakespeare. ¿Por qué? Pues porque realmente Shakespeare, muchos de los teóricos que han estudiado la vida de Shakespeare, que ya el propio Tolstoy o Jonathan Bate, ¿no? Te ponen como ejemplos, bueno, dicen que realmente Shakespeare tampoco hace un estudio muy pormenorizado de los personajes, incluso como que a veces las tramas tienen contradicciones, ¿no? Como que realmente no pone el énfasis en que quede totalmente redondo. Por ejemplo, Tolstoy decía que Shakespeare que descuidaba la construcción psicológica de los personajes. Decía que Lear no tiene necesidad ni motivos para abdicar. Es más, después de haber pasado toda su vida viviendo con sus hijas, no tiene motivo para hacer caso de las palabras de las hijas mayores y no de la afirmación sincera de la menor. Pero sobre todo esto construye la tragedia de su situación. O sea, como que realmente mucha gente critica a Shakespeare eso. Y Tubaum, reflexionando sobre ello, dice, ¿por qué hace esto Shakespeare? Una respuesta plausible es que lo hizo porque no solamente era autor, sino también era actor y productor. Y entonces necesitaba obtener beneficios con sus obras y con las ajenas. Había tenido ocasión de observar las reacciones del público delante, detrás y sobre las tablas del tablero. Y es para ese público para que quien Shakespeare trazaba todas sus tramas y definía sus personajes. O sea, él lo hacía todo pensando en el público. Por ejemplo, los magníficos monólogos de Shakespeare, en ellos los personajes nos revelan casi todo lo que piensan. Y en ocasiones, de manera absolutamente explícita, nos anticipan casi todo lo que proponen y lo que harán.
Y el espectador, gracias a esa información, puede disfrutar mucho más al ver las expectativas de unos y otros personajes, al ver si realmente se cumplen o entran en conflicto. En Shakespeare, en efecto, aunque existe también subtexto de muy diversos tipos y dobles o múltiples lecturas, el interés casi siempre reside en observar lo que los personajes piensan, dicen y hacen, ¿no? La correspondencia o no entre estas tres cosas y el choque de voluntades y temperamentos. Shakespeare no solo se preocupaba por los espectadores, sino que incluso hablaba con ellos. En algunos casos, como en los prólogos o en las pausas, entre acto y acto, lo hace de forma explícita, ¿no? Como cuando Ricardo II ruega a los espectadores que corrijan con su imaginación las carencias de una representación teatral. O en Romeo y Julieta, ¿no? La rápida descripción de la situación y un anticipo de lo que va a suceder cuando lo hace al principio, en el prólogo, ¿no? Anunciando incluso el trágico final de la obra, que la adaptación que hace luego Baz Luhrmann convirtió en un prólogo, ese prólogo en un moderno telediario, ¿no? Que nos anunciaba las novedades del conflicto entre los Mostesco y los Capuleto. Esto hay veces que no es tan obvio, pero bueno, en Tempestad, por ejemplo, uno de los pasajes bueno, también se ve obligado a recordar toda la historia previa a su relato, ¿no? Pues eso, cuando vino el mago Próspero, la hija, y bueno, todo un poquito, toda la historia, bueno, pues de repente, en mitad de la narración, bueno, pues se dedican a aclarar al público de dónde viene esa historia. Incluso en la parte final, Shakespeare parece despedirse con un emocionante epílogo, ¿no? En la Tempestad, donde Próspero habla al público y casi parece que es Shakespeare el que se está despidiendo, ¿no? Y es porque a Shakespeare realmente le preocupa de manera extraordinaria el público. Incluso se conocen muchas anécdotas en las que en ciertas circunstancias pues rebajaba la calidad de su trabajo para adaptarse a las modas o tendencias de la época. Por ejemplo, en el epílogo en la segunda parte de Enrique IV, el autor se dirige al público diciendo: mi temor es no haberos agradado, mi reverencia, mi deber y mi discurso es pediros perdón, ¿no? Y después pide perdón al público y a los acreedores por una obra que hizo antes de mala caridad. O sea, está todo el rato como conversando con el público. Y claro, él habla de cómo realmente un guionista puede pensar en su espectador ideal y escribir pensando en él, ¿no? Pero no solamente pensar en él, sino también puedes intentar buscar distintos niveles de lectura, ¿no? Yo que sé, como las películas de Disney que la ven los niños y los niños entienden ciertas cosas y les gustan, pero también está pensada para que los padres cuando vayan al cine con los niños también se entretengan, ¿no? O sea, tú, incluso pues ciertas obras, ¿no? Como, yo que sé, la de Los Soprano o Mad Men, bueno, ahí, o Breaking Bad incluso, pues hay algunos espectadores que entienden ciertas cosas y otros a lo mejor menos exigentes entienden otras, pero también les interesan y les gustan. Claro, es que Shakespeare era una especie como de showrunner de la época, ¿no? Que era el autor, director, empresario o también actor, ¿no? Y claro, controlaba todo el proceso, no solamente como guionista voy a contar una historia, ¿no? Claro, es que luego ahí como actor estaba viendo las caras que les ponían los espectadores y como actor, bueno, yo por ejemplo en mi época cuando hace muchos años hacía improvisación, que además tenía esa historia que estabas improvisando, te dabas cuenta cuando de repente se te ocurría una frase y la reacción en el público que tenía. Y claro, a veces te dejabas llevar y ya seguías andando por ese lado. ¿Por qué? Pues porque veías que lo que estabas haciendo funcionaba con el público. Eso como guionista te lo tienes que imaginar porque no tienes al público delante. Con lo cual, haber actuado delante del público te da otro punto, ¿no? Otra especie como de sabiduría, ¿no? Y otro concepto que me gustaría contar antes de terminar este podcast es claro, su incidencia entre la diferencia entre historia y relato. Dani lo que comenta es que a veces los gurús del guión olvidan la diferencia entre historia y relato cuando dan a entender a los alumnos y lectores que el guión es la historia y que por tanto el guión mejorará y los problemas se arreglarán examinando la estructura de la historia, cuando en realidad lo que tenemos que examinar es el relato, que es aquello que va a ver el espectador. Con lo cual hay que diferenciar claramente entre historia y relato, que es algo que, bueno, la teoría crítica y literaria siempre ha tenido claro. Él comenta, por ejemplo, que en su libro Las paradojas del guionista dio el ejemplo de que la historia puede ser, por ejemplo, la historia de Napoleón, ¿no? Que puede incluir todo lo que los historiadores han contado acerca de esta figura histórica, pero bueno, también, por ejemplo, cuando habla de historia puede ser algo ficticio, ¿no? Por ejemplo, la historia del Señor de los Anillos. Bueno, pues Tolkien diseñó todo un mundo dentro del Señor de los Anillos que luego sacó pues en distintos relatos, ¿no? Ese mundo de fantasía bueno, pues de repente sacó la historia de las aventuras de Bilbo Bolsón en El Hobbit o las de su sobrino Frodo en El Señor de los Anillos.
Y eso es lo que es el relato, ¿no? Esas novelas. Pero ese mundo que creó era mucho más amplio, que luego fue sacando por distintos elementos, ¿no? Yo que sé, otro ejemplo sería pues, Aaron Sorkin, cuando hizo Jobs, el guión de la película. Bueno, por un lado, creo que compraron los derechos de la biografía de Steve Jobs, que es toda su biografía, contaba toda su vida. Y a partir de ahí, él decide contar dentro de su película, dentro de su guión, 3 momentos de la vida de Steve Jobs y su relato es ese, los 3 momentos antes de presentar distintos de los mecanismos que vendía Jobs. La película son las 3 presentaciones, el relato de la historia son esos 3 momentos y a partir de esos 3 momentos, bueno, el reto que consigue Aaron Sorkin es explicar un poquito cuál era la personalidad y la vida y los sueños y su forma de ser de Steve Jobs. Y ahí claramente diferencia lo que es la historia, que sería la biografía de Steve Jobs, con el relato, que serían esos 3 momentos, ¿no? Claro, porque el relato no es la historia, el relato es una selección de la historia, una selección que puede ser luego reordenada, modificada y ampliada para conseguir despertar y acrecentar el interés del espectador. Y ahí es donde entra la mano del guionista. Vale, la historia todos sabemos cuál es, pero ahora, ¿cómo lo cuento? La estructura del relato es esa sucesión de segmentos narrativos que hemos seleccionado, ordenado y enfocado desde un punto de vista u otro para ofrecérselos al espectador. Claro, intenta aclarar también que, vale, sí que no hay ninguna duda que tenemos que trabajar en la construcción de los personajes y en las tramas y pensar en aspectos de sus vidas que no vamos a mostrar, pero que pueden ayudarnos a hacer más coherente e interesante lo que vamos a mostrar. Pero claro, el problema surge cuando nos tomamos demasiado en serio esa investigación de la historia oculta y dejamos de lado lo más importante, que es observar nuestro relato y su efecto en los espectadores. Y claro, para esto tenemos que saber no solo dónde está más o menos el protagonista en esta historia inabarcable, sino dónde está el espectador en ese relato que nosotros mismos le ofrecemos. Y claro, nosotros como guionistas, una vez que hemos armado, que puede ser un conocimiento más o menos amplio de la historia, de toda esa historia que queremos contar, que eso dependerá un poquito también de nuestro estilo como guionistas, del tiempo que tengamos para desarrollarlo o de millones de cosas. Yo que sé, cuando trabajas, por ejemplo, en un programa de televisión, lo que es la historia, la documentación de una noticia y tal, pueden ser minutos, horas, donde, yo que sé, si surge una noticia hoy y tienes que escribir un sketch para mañana, bueno, pues obviamente el tiempo de documentación y de sabiduría de esa historia va a ser bastante reducido para luego escribir tu relato, ¿no? Por eso la verdad es que es un buen entrenamiento trabajar en televisión, ¿no? En programas de televisión, porque cuando aprendes a trabajar, a resolver en poco tiempo, aprendes a ir rápidamente a la efectividad del relato, ¿no? No tanto en saber todo lo que tienes que saber de la historia, sino que luego ese sketch que has escrito, por ejemplo, funcione, ¿no? Según Tubao, hay guionistas y escritores que intentan tener un conocimiento exhaustivo de la historia, mientras que a otros no les preocupa en absoluto. Shakespeare, por lo general, se limitaba a tomar una trama ajena, como la de Romeo y Julieta de Matteo Bandello, o la de Hamlet, a partir de la leyenda de Hamlet y una obra de teatro isabelina, ¿no? que hoy está perdida, para a partir de estos argumentos construir su relato, por lo que lo más probable es que no dedicase apenas tiempo en imaginar todo este mundo oculto de la historia, ¿no? Con gente, que es algo que yo que sé, gente como Tolkien, pues dedicó años de su vida a crear esa historia, ¿no? Pero bueno, da igual el método empleado. Lo importante es que la estructura del relato sea convincente, coherente e interesante, lo que incluye por regla general que el espectador no sienta que algo de lo que ve no puede estar justificado por esa realidad oculta de la historia. Y como hay veces que realmente lo que hace a una historia interesante realmente es el relato, ¿no? Como que realmente hayamos desordenado el relato y bueno, ejemplos, por ejemplo, como lo que decíamos de Memento, ¿no? Bueno, en el curso de estructuras narrativas, dentro de un par de semanas vamos a ver las estructuras no lineales y vamos a ver pues desde la estructura inversa o las estructuras que cambian cronológicamente el tiempo, como Pulp Fiction, y claro, ahí son estructuras donde donde el relato lo que hace es modificar cronológicamente la historia, ya sea enviándolo para atrás o cambiándolo temporalmente, y todos esos juegos de estructura son juegos de relato, ¿no? Juegos que hacen que realmente la historia no sea narrada de forma lineal, sino donde lo interesante casi es la forma en contar esa historia. Y con esto terminamos el podcast de hoy. Bueno, antes me gustaría recordaros que durante esta semana
Los que se suscriban a los cursos de guiones y guionistas van a tener el panel de guión de regalo y que ya sabéis que esto incluso también es un buen empujón para que os lancéis a escribir vuestro cortometraje hoy mismo y nos lo enviáis después al club de lectura. Y sí, ahora ya con esta despedida terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado el libro de El espectador es el protagonista de Daniel Tubau. Hemos analizado un poco la parte más antimanual en el que cuenta un poco su teoría y la crítica a las otras teorías, y en el podcast de la semana que viene veremos qué propone él a la hora de crear un guión. Y si os ha gustado, ya sabéis, agradecería pues vuestros comentarios, sean positivos o negativos, en iTunes, en iVoox, en YouTube. Y bueno, estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!